Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado ya en el segmento anterior de presentación de nuestro tema y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a referirnos a la situación que todavía se vive en el país con relación al coronavirus, es decir, la enfermedad que produce el COVID-19. En una de sus últimas presentaciones y comparecencias públicas, el presidente Luis Abinader dijo que el gobierno tiene bajo control la crisis sanitaria, pero que a pesar de eso, el país tiene que cuidarse todavía sobre la posibilidad de un rebrote, como ha ocurrido en muchos países de mayor potencial e incluso de mayor desarrollo en el ámbito sanitario que la República Dominicana. Y me refiero a países europeos muy avanzados. Ahora bien, a pesar de ello, el gobierno del presidente Abinader está siendo sometido desde hace ya varias semanas a fuertes presiones para que flexibilice el toque de queda con motivo de la Navidad. Muy buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en presencia de Pochi Familia, conocido y admirado merenguero y abogado, el arquitecto Carlos Báez Brugar y el sociólogo y académico, el licenciado Santiago Santana. Buenas noches, caballero. ¿Qué opinan ustedes sobre el particular? ¿Debe el gobierno flexibilizar las medidas del toque de queda o debe endurecerlas con motivo de la Navidad? Buenas noches. ¿Quién empieza? Empecemos por quien lo desea, sí. Vivimos en un país democrático en que todo el mundo tiene derecho a decir primero. Pero comencemos con Pochi, que es el que realmente es la clase artística la que está realmente presionando y ejerciendo presión sobre el gobierno para que se flexibilice el toque de queda. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias a don Miguel por darme la oportunidad de conversar en este momento sobre un tema que está latente en mi sector, ¿no? Nuestro sector ha sido el más golpeado porque fue el primero en salir del escenario y es el último en entrar. Nosotros los músicos no estábamos preparados para vivir esta experiencia, nos agarró de sorpresa. No sé si ustedes sabrán que el músico vive del día a día, como dice, y pararnos por 9 meses sin producir, sin tocar un baile, es algo, una afectación muy grande, no solamente en la parte económica, sino también en la parte familiar, en la parte emocional. Nosotros estamos metidos en la casa sin saber qué hacer. Porque hasta la misma incertidumbre nos crea un desasosiego que uno no sabe más o menos controlar las emociones, los ánimos, todo. Yo creo que el sector está haciendo de manera independiente algunas manifestaciones por las redes sociales, porque ya ha llegado un punto de desesperación. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está un pleito entre salud versus economía, salud versus economía. Lo tiene el gobierno, lo tenemos nosotros mismos de la forma particular. En el caso nuestro como músicos nos sentimos a veces un poco molestos ver que otros sectores sí se reúnen con protocolo, a veces sin protocolo, y pueden hacer sus actividades y a nosotros nos tienen limitados. Cuando hacemos una actividad lo que encontramos es a veces llevando un tipo de protocolo, lo que encontramos es una posición de las fuerzas públicas, ¿no? Que han sometido, han agarrado presos algunas personas. En el caso de otros sectores, han permitido que vayan y trabajen un lado sí, un grupito sí, otro grupo no. En el caso nuestro es el 100% de la empleomanía paralizada. Entonces, en esta situación hemos pedido al presidente que dentro de la medida del protocolo de salud, a ver si hay posibilidades para que nosotros podamos hacer algunas actividades siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud del pueblo. Si el Ministerio de Salud entiende que no hay posibilidades para eso, bueno, pues nosotros entendemos, porque primero está la salud del pueblo. Ahora bien, cuando ustedes hablan de flexibilización, perdona, licenciado Familia, están hablando de que extiendan el toque de queda, que extiendan por lo menos durante la época de la Navidad. ¿Y cuál periodo entienden ustedes que podría ser el más productivo si se flexibilizara? Yo creo que el toque de queda no es vampiro, que sale nada más de noche. Perdón, el coronavirus no es vampiro. Porque si a las 12 del mediodía los restaurantes se puede con las medidas de protocolo, si a las 4 si los cines ya están con medidas de protocolo y eso. Entonces, ¿a nosotros qué?
dentro de las posibilidades, si existe una medida protocolar para nosotros poder hacer algunas actividades, pues también ¿Ustedes necesitamos. han tenido la oportunidad de conversar directamente con el presidente Abinader o con algún funcionario muy cercano a él? Sí, claro. Nosotros hablamos con Neney Cabrera, hablamos con Tony Peña Guava, el cual presidente nos acogió. Hablamos también con Margarito de León, que es asistente especial del presidente. El presidente nos acogió allá con más de 50 artistas, líderes de agrupaciones, y conversamos con él. Una conversación muy interesante, porque le expusimos, mire, son 9 meses sin tocar. Él designó a una persona del Ministerio de Salud, a una persona del Ministerio de Hacienda y a un comité al asesor de materia artística, el señor Landolfi, para que le buscara una vía, le presentaran 3 opciones para ver. Pero Johnny Ventura y Sergio Vargas, entre ambos, hicieron una propuesta muy interesante, que fue, mire, tenemos 9 meses sin tocar, señor presidente, y estos 9 meses es la industria entera que está paralizada. Hagan un préstamo del Banco de Reserva a los dueños de agrupación y así nosotros podemos soportar las nóminas. Por ejemplo, hay agrupaciones que están sacando de donde no hay para darle por lo menos 5,000 pesos mensuales a los músicos para que puedan hacer una comprita de los básicos. Entonces, el presidente... ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la reacción del presidente a esa propuesta? Te voy a decir literalmente lo que respondió el presidente. Dijo a todos, dijo, mira Johnny, no, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ustedes todos están enliados, literalmente. Todos están enliados, con 1,000 préstamos. Yo le voy a proponer algo mejor, dijo el presidente. Mejor le voy a avanzar, en vez de préstamo, le avanzo 5 o 6 actividades para que de ahí ustedes le paguen la nómina a los músicos y nos paguen con actividades en patronal, en las gobernaciones, para reactivar esas patronales que ya las licoreras no están dándole el apoyo que se merecen esas patronales, y así reactivamos esas actividades patronales cuando se normalice el COVID. Bien, magnífico. Y yo creo que es una salida donde no se afecta la salud, que fue genial la salida del presidente, no se afecta la salud, no se afecta el protocolo, ¿no? Y nosotros podemos subsistir un poco dentro de la emergencia en que estamos. Bien, ¿qué opinan nuestros otros dos invitados, por ejemplo? Bueno, Miguel, buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a Beto Carlos Lai y a nuestro querido músico Pochi Familia con Coco. Pero con Coco. Gracias por la invitación. Mira, Miguel y los dos colegas invitados. Toda crisis social, sea en una sociedad poblacionalmente hay una pequeña, voz, perdón, hay una voz, creo, detrás de usted que impide que, que pueda escucharse. Sí. Por favor. Gracias, excúsenme. Estamos en la casa, ¿no? Y los muchachos son difíciles de controlar. Pero continúe, el licenciado. No, apagó usted el micrófono. Prenda el audio. Gracias, excúsenme. Toda crisis social, sea en una sociedad poblacionalmente pequeña, mediana o grande, genera abundantes asimetrías o desigualdades. En el caso que nos ocupa, siendo una crisis del sistema sanitario o de salud de alcance mundial, que afecta, si no a todos los países, a la abrumadora mayoría de estos países, lo que obviamente multiplica a n número esas asimetrías o desigualdades que comento en mis palabras introductorias. Y ello me lleva a plantear ante este pequeño foro algunas premisas. Son múltiples las que pueden plantearse, pero señalemos 3. Pese a que hay serias reservas, no del todo desorientadas o desorejadas sobre el COVID-19 o coronavirus, la crisis es una realidad mundial reconocida por países tan distintos como Rusia, Venezuela y Cuba,
por un lado, y Estados Unidos, España y Reino Unido por el otro lado, a modo de ejemplo. La segunda premisa que me planteo es que esta crisis obviamente ha sido y es arbitrada por la Organización de las Naciones Unidas a través de su agencia especializada, la OMS, u Organización Mundial de la Salud, cuyas medidas son obligatorias para los estados y los gobiernos signatarios de esta organización, la OMS. Y la tercera premisa de la que parto para hacer mi intervención es que no hay a corto plazo una vacuna o antídoto patentizada, reconocida y distribuida para inmunizar masivamente a la población mundial. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿O cuál consecuentemente, tampoco se avisora que podamos ver a corto plazo prescindir de medidas odiosas como la mascarilla y el distanciamiento físico, y por ende el toque de queda, que lamentablemente es una garantía que evita grandes aglomeraciones y el consecuente contagio. Ahora bien, lo que sí puede tanto la Organización Mundial de la Salud como sus gobiernos signatarios es ampliar en algunos casos y prolongar en otros medidas de carácter socioeconómico que se tomaron originariamente en los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año para, como decía nuestro querido músico Pochi Familia, paliar y compensar a los sectores socioeconómicos y culturales más afectados por la crisis. El problema, licenciado... Por ejemplo, amortización y moratoria a préstamo bancario. Bueno, pero esas son decisiones soberanas de los gobiernos, no de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué usted propone? ¿Usted cree que debe prolongarse el toque de queda? ¿Debe flexibilizarse o debe reducirse? Flexibilizarse, prolongarse no, pero flexibilizarse sí. Lo que Pochi planteó a mí me parece una medida muy juiciosa y eficaz. Lo que no entiendo es por qué entonces el presidente no ha ejecutado lo que le prometió a ese sector tan importante, porque en medio de la crisis las personas atenúan la misma con la recreación y los músicos, el sector musical de estas organizaciones u orquestas que amenizan fiestas y encuentros recreativos sería un gran antídoto en medio de la crisis. Por lo que esa propuesta del presidente me parece muy atinada. Lo que no entiendo es por qué no se ejecutó. Si Pochi nos ayuda, por favor, porque... Pero yo quería escuchar primero... El presidente ha prometido, según Pochi, que le va a pagar por adelantado múltiples actividades con las que este sector... Ya eso lo escuchamos, señor Santana. Me gustaría escuchar la posición o el criterio del arquitecto Báez Burgar sobre este caso. Muy bien. Y luego seguimos. Muchas gracias, señor Miguel Guerrero, por la invitación y un saludo a Pochi Familia y al sociólogo Santiago. Yo voy a hablar desde mi perspectiva de arquitecto. Nosotros en este tiempo del COVID nos hemos sacrificado todos. Los arquitectos como los ingenieros a veces bromeamos porque decimos que uno tiene 5 proyectos en un año y a veces está 5 años sin ningún proyecto. O sea, que nos pasa un poco como decía Pochi Familia, que ellos en este momento no tienen trabajo. Nosotros muchas veces nos quedamos sin trabajo por muchos meses. Pero ahora es una cuestión de que nos ha afectado a todos. Yo tengo un muy buen amigo, muy querido amigo, que es músico. Y no es un músico famoso, es un músico que toca en piano bar, toca en restaurantes. Para él es muy difícil porque él no tiene un patrón que le pueda dar, sino todo lo contrario, a él lo cancelaron de donde trabajaba. Entonces, ese tipo de personas, esos músicos como mi amigo, el gobierno tiene que buscar la forma de ayudarlos. Ahora, en lo que tiene que ver con los arquitectos y los ingenieros. Sí, yo le voy a decir algo. Señor Báez Burgar,
Es cierto que todo el mundo ha sido afectado, pero el que hace un recorrido por la ciudad de Santo Domingo y ve todas esas grandes construcciones, no parecería que la industria de la construcción esté paralizada. Bueno, déjeme decirle algo. Los que comenzaron a hacer proyectos ya tienen que continuarlos. Ahora, se ha mermado el trabajo para las nuevas ejecutorias, los nuevos proyectos, muchas cosas que se iban a hacer se han aguantado y eso todos los estamos viviendo, los arquitectos los estamos viviendo. Ahora, lo que ya había comenzado, bueno, se continúa. Ahora, yo pienso que este es un problema de creatividad. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que organizar los espacios para el COVID, hacerlos en las oficinas más lejos, a poner limitaciones con paneles, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que es un tema de creatividad de todo. A mí se me ocurre para los músicos, por ejemplo, en Colombia se utilizan mucho las fincas. Andrés Cepeda tiene una finca que es famosa y ahí hay música todo el tiempo, es al aire libre. Yo creo que se debe utilizar ese tipo de espacio para hacer fiestas con distanciamiento, con menos personas y hacer muchas pistas para que no todo el mundo se amontone. Todo parece indicar que el gobierno entiende que en lugar de flexibilizar las medidas debe de endurecerlas, porque incluso el ministro de Salud Pública ha dicho que no debe hacerse una cena de Nochebuena, sino un almuerzo de Nochebuena. Bueno, y yo no veo cómo eso entra en la cultura, en la mentalidad y en el temperamento de los dominicanos, ¿no? Porque de todas maneras, si eso se aplica para Nochebuena, entonces el cañonazo del 31 lo darán al mediodía, no en la noche. Es muy difícil la Pero situación. Además, por ejemplo, como decía Pochi, además, Miguel, como decía Pochi, eso tiene poco sentido, porque el virus ataca tanto en la noche como en el día, siempre que se generen aglomeraciones que violenten el protocolo del distanciamiento y la higiene. Entonces no veo qué solución plantearía el hecho de que la cena se sirva al mediodía o que se sirva a las 7 de la noche. Ahora bien, lo que sí puede el gobierno es implementar medidas de control y en el caso de este sector que amenizan fiesta, por ejemplo, si en una fiesta ordinariamente y en tiempo normal acudían 200 personas, digamos, Pochi, a una fiesta que va a tocar la orquesta de Pochi Familia, asistían ordinariamente 200 personas, por decir un número. Entonces, el gobierno sí puede, en espacio como plantea el arquitecto, autorizar previa acreditación de las personas que concurrirían a esa fiesta, de que ninguno está afectado por el virus. Ya ahora, bailar con mascarilla debe ser muy incómodo, ¿no? Porque bailar con mascarilla debe ser una cosa... Y tocar la flauta, o tocar la flauta y el saxofón. Pero si a esa fiesta, por ejemplo, en lugar de 200 asisten 75 personas, la cual ha sido previamente sometida a la prueba y se ha comprobado, valga la redundancia, que arrojaron negativo. Entonces el gobierno sí pudiera... Bueno, pero señor Santana, el hecho de la prueba no se puede... Las pruebas no se pueden hacer a la puerta de un baile. No, es que las personas... Porque incluso las pruebas tienen se entregan o van a laboratorios para... Ahora, se supone que las pruebas tienen un periodo de duración. Pero yo lo que quiero... Para acreditar pero a la persona lo que yo quiero que hablemos específicamente es que todo el mundo, hay importantes sectores en la sociedad dominicana que entienden que, por lo menos en Navidad, el gobierno podría flexibilizar esas medidas. En lo que tiene que ver con los músicos, cuando hablamos de flexibilización, y yo estoy haciendo una pregunta para irnos a la pausa y regresar con la respuesta de ustedes. Cuando hablamos de flexibilización, entendemos que las fiestas tienen que hacerse a determinadas horas del día, porque realmente si se flexibiliza el día 24 y esos días posteriores, el horario del toque de queda, las fiestas terminarán a las 3 y a 4 de la madrugada, no nos engañemos.
Pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Ahora, amigos televidentes, continúen con nosotros. Estaremos de vuelta en pocos momentos.